This meeting is being recorded. Buenas, el tema que vamos a tratar hoy son las acciones en la bolsa y el grupo está conformado por Diego Enrique Cortés Acevedo, mi persona María Fernanda Jiménez Arias, Silvia Juliana Gudelo y Nefi Joana Vanegas Vargas. Yo les voy a hablar sobre el desplome de las acciones de plataformas de streaming. Las acciones de los grandes grupos de medios de Estados Unidos cayeron en promedio un 35% desde principios de año en comparación con el descenso del 13%. Estos problemas han coincidido con el temor generalizado a una recesión en Estados Unidos, a medida que los bancos centrales suben los tipos de interés para controlar la inflación y los estadounidenses se enfrentan a una pérdida de poder adquisitivo. El desplome de las acciones depende de la publicidad y otros ingresos que han sido afectados. Netflix es la segunda empresa más perjudicada después de Roku. Sus acciones han caído un 62% este año y tienen un retroceso del 67% desde los máximos de noviembre. Spotify es otro pionero del streaming que también ha tenido pérdidas en este desplome del 49%. Según los analistas de Wall Street, esta podría ser la peor jornada bursátil para Netflix. Es más de una década y el fin de su bonanza asociada a la pandemia, ya que su negocio despegó durante los confinamientos por el COVID, pero ese panorama se nubla con la vuelta a la normalidad. Las acciones de esta plataforma cayeron un 35.12% en Wall Street, aunque llegaron a hundirse hasta un 39%. La declive bursátil, que estaría valorada en alrededor de 55.000 millones de dólares, se dio después de que la compañía comunicara que había perdido unos 200.000 clientes y que en el siguiente trimestre podría perder hasta 2 millones más. Esta caída de Netflix se contagió a sus competidores como Walt Disney, Warner Bros. Y Paramount Global. Los efectos que han tenido las acciones, pues, en cuanto a exportaciones en la bolsa latinoamericana, como el banano, soya, carne bovina y salmón. Realmente los más afectados de América Latina fue Ecuador, porque es el país, como quien dice, pionero en exportación de banano, o donde se da más el banano. En los últimos 10 años el precio del banano pues cayó un 20% en Europa debido a la estrategia de todos los supermercados de usar el banano nuestro como un gancho, ¿sí? O sea, generando así una presión enorme en la cadena de valor hacia nuestro lado. Pero, digamos, como las exportaciones tuvieron 2.4 millones de dólares diarios debido a la imposibilidad de realizar los envíos que se hacía para Ucrania y para Rusia. En cuanto a la soya, ¿qué decimos? Siguiente diapositiva. En cuanto a la soya, ¿qué podemos decir? La superficie y la siembra de la soya se muestran muy comprometidas en el campo por los altos costos que ahorita tenemos por la guerra de Ucrania y Rusia. No hay disponibilidad de insumos, por ende todo lo que ha sido para el campo se ha incrementado. Y vemos cómo avanza del año 2022 al 2023 la superficie de siembra, que se ve afectada en la aplicación de todos los fertilizantes para alcanzar las potencias de rendimientos. Cuando hablamos nosotros de la carne bovina, la Bolsa de Comercio del Reserva pues reveló en un estudio que ellos tienen las tasas bajas sobre el mismo tiempo, los precios pagados a los productores disminuyeron y se mantienen las tasas en los valores de ventas al consumidor. Y con los salmones, ¿qué es lo que pasa? En los 3 meses del año 2022, las exportaciones chilenas se elevaron hasta 2.578 millones de dólares, con un crecimiento del 15% respecto al mismo periodo en el año del 2021. ¿Sigue? Buenas tardes. Bueno, el impacto de las acciones por retirada de empresas rusas en el mercado pues las acciones con el tema de la guerra. Todo lo que ha venido pasando con las caídas del streaming, con lo que dice las compañeras con el tema de los fertilizantes y los productos, pues ha venido en alza, de acuerdo a la presente guerra o posible posguerra que hay entre Ucrania y Rusia. Con una esperanza de que se pueda aislar y colapsar la economía
suficiente como para evadir que el país quede libre de una guerra es algo improbable. Entonces, esto ha afectado a medida día a día en el costo de los insumos que necesitamos para producir estos alimentos y por ende las acciones que cotizan han caído o se han subido, tumbando las más pequeñas pues de esa referencia. A corto plazo, el Producto Interno puede ser muy intenso, pero pues a largo plazo puede dejar que Rusia sea más un país subdesarrollado que forma parte de las donaciones ricas del mundo. En este ejemplo, el aislamiento de Suiza da tradicionalmente una parte neutral en que, y en esta ocasión, Estados Unidos y las potencias europeas, pues acogerían estos países, son los que están sustentando toda esta parte económica, pero no deja de ser un problema, digámoslo así, el tema de toda esta producción que pues a corto plazo nos ha inflado todos los productos con los que trabajamos, no solamente en el país de nosotros, sino a nivel mundial. Aquí vemos cómo también las sanciones a Rusia se sienten pues, en las bolsas del mundo. Han caído diferentes acciones, tanto de insumos industriales como los insumos pues, que utilizamos a nivel personal. Bueno, buenas tardes. El impacto de la economía rusa por el retiro de las empresas del mercado. Una de las empresas que manejaba más restaurantes en el país es un ejemplo, McDonald's. Tenía el 84% de restaurantes en Rusia y sus franquicias en mayo empezaron a cerrarse y las acciones empezaron a bajar. La salida de esas empresas significa un gran porcentaje en desempleos para el país. Siguiente. Los bonos se han desplomado, los intereses se han subido con intensidad, los inversores están bajando su confianza en las finanzas del país. Una tarea muy difícil para un mundo globalizado que lanzará los costos de financiación para todos los agentes del país, que han visto que el interés de los bonos de 10 años se dispara de un 9% a un 13.6%. El índice bursátil de referencia en dólares en este mercado ruso deja más de un 30% en el último mes y más de un 40% en lo que va transcurrido de este año. La bolsa ha tenido que cerrar varias veces para no hacer mayor esta sangría. Los índices bursátiles rusos siguen bajando, el rublo se depreciará más, lo que estimulará un crecimiento de los precios de los productos importados y dificultará el pago de la deuda externa. También vemos un golpe sin precedentes en las exportaciones rusas, que representa alrededor del 30% del PIB del país, lo que puede hacer más posible que Rusia sufra una honda recesión en los próximos meses y será difícil que este año crezca el país, por ejemplo, con todas esas empresas que se han retirado de allá y han cerrado sus fábricas en Rusia. Gracias.